Buenos días, chicos. Buen día, doctora. Gracias por la espera, que estoy llegando de pasar clases todita la mañana, desde las 7 de la mañana. Bueno, hoy día vamos a quedar en que tenemos que avanzar Clostridium, que deberíamos haber avanzado la anterior clase. Hoy día vamos a avanzar el Clostridium y vamos a avanzar anaerobios, o sea, prepárense que la clase es larga. El examen, la próxima semana, ¿qué tienen ustedes? ¿Cuándo hemos fijado el examen? No me acuerdo. Doctora, buenas tardes. Todavía no fijamos en la fecha de examen. No, pero para el grupo C es de la misma semana. Para el grupo C fijado para el lunes. Doctora, ¿qué fecha sería? Creo que se dijo el 13 de junio. Creo, 13 de junio creo que fue el 13, entonces para ustedes el 14, en su horario de clase. ¿Ya? Ok, gracias, doctora. El 14 de junio su primer parcial, va a ser hasta anaerobios. Entonces, entonces anaerobios podemos avanzar la próxima semana. No hay problema, pero a ver, vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy día. Lo que pasa es que mucho tengo que correr, me canso mucho, chicos, de tener que pasar todita la mañana parada ahí las prácticas. Y hoy día estoy muerta. Ya mi bota me cortaba el pie. A ver, vamos a ver hasta dónde avanzamos, ¿ya? Género Clostridium. Bueno, ¿dónde estamos en el avance? Para que ustedes vean esta tablita, nuevamente estamos en bacilos gram positivos. La anterior clase habíamos visto al Corynebacterium diphtheria, la Listeria monocitógenes, al Bacillus anthracis. Hoy vamos a ver al género Clostridium. No hemos empezado a avanzar nada, ¿no? De Clostridium. No, doctora. Entonces, vamos a ver al Clostridium tetani, el Clostridium botulinum y el Clostridium perfringens. Bueno, estos Clostridium se clasifican de acuerdo a qué parte del organismo infectan. Hay algunos que infectan solamente al sistema nervioso, a eso se llaman neurotóxicos. Dentro de estos están el Clostridium tetani y el Clostridium botulinum. Estos los vamos a ver al final. Vamos a ver antes a los que afectan a los tejidos, que son el Clostridium perfringens, el Clostridium novi, que son histotóxicos, a los piógenos que producen infecciones con pus, como el Clostridium perfringens nuevamente, y el Ramosum. Y hay otros Clostridium que son enterotóxicos, es decir, que producen diarrea. Dentro de estos que afectan al aparato gastrointestinal, también está el Clostridium perfringens y el Clostridium difficile. Entonces, si ustedes se fijan, el Clostridium perfringens es enterotóxico, es piógeno, es histotóxico, y es porque hay varios serotipos de Clostridium perfringens, ¿ya? Existen varios serotipos. Vamos a ver primero al Clostridium perfringens histotóxico, ¿ya? Es decir, el que produce una infección a nivel de los tejidos que se llama gangrena gaseosa, que es lo que estamos viendo acá en esta figura. La gangrena gaseosa es necrosis de los tejidos. La bacteria produce necrosis del tejido. ¿Por qué? Porque es una bacteria anaerobia. Entonces, al producir necrosis del tejido, no hay circulación, es tejido muerto. No hay circulación que lleva oxígeno a ese lugar y la bacteria prolifera, ¿ya? Y va a producir sus toxinas. Todas estas bacterias del género Clostridium, chicos, sea tetani, botulinum o perfringens o difficile, cualquiera, son anaerobias. ¿Qué significa eso? Eso lo tienen que entender bien. Anaerobio es que no necesitan oxígeno. Más bien el oxígeno las mata, las destruye, ¿ya? Son todos bacilos gram positivos.
con los extremos como en palillo de tambor, porque forman esporos en los extremos del bacilo. Ahorita vamos a ver. Es microbiota del intestino del hombre y de los animales. O sea que todos tenemos Clostridium perfringens, tetani, botulinum en el intestino, ya como microbiota. Pero cuando sale del intestino y llega a otros órganos, en el caso del tetani y el botulinum al sistema nervioso, ahí es grave. Produce el tétanos, produce el botulismo. Igual el Clostridium perfringens cuando llega a los tejidos puede llegar a producir la gangrena gaseosa. Y cuando se come Clostridium perfringens, diferentes serotipos, que son el serotipo A y el serotipo C a través de los alimentos, puede dar infecciones enterotóxicas. ¿Ya? Entonces, las infecciones que producen pueden ser fatales. Aquí están los serotipos de Clostridium perfringens. Se los nombran con las letras del alfabeto. Serotipo A, serotipo B, serotipo C, serotipo D, serotipo E. ¿Ya? Nosotros vamos a ver a los más comunes, el serotipo A y el serotipo C. Entonces, el serotipo A produce dos enfermedades. Una a nivel de los tejidos, que es la gangrena gaseosa, y otra a nivel del intestino, que es una infección leve, con náuseas, vómitos y diarrea, que es una toxinfección alimentaria. Y el serotipo C produce una infección a nivel del intestino, que es la enteritis necrotizante. Más grave que esta, porque produce destrucción del tejido intestinal y la bacteria puede salir del intestino y producir sepsis, ¿no? Infecciones intraabdominales y sepsis. Entonces, ustedes dense cuenta, el Clostridium perfringens aquí está como histotóxico y piógeno en la gangrena gaseosa y en estas dos infecciones está como enterotóxico. Pero no es el Clostridium perfringens que es el que produce estas infecciones, sino son las toxinas del Clostridium perfringens ayudados por otros factores de virulencia. ¿Cuáles son los 17 factores de virulencia? 12, 13, 16, 17. De esos, 13 son toxinas, de la alfa a la beta, ¿ya? Alfa, beta, gamma y las demás se nombran con el alfabeto griego, no con el alfabeto romano. Una enterotoxina, que es la que produce las diarreas. 3 sustancias enzimáticas, son enzimas como la neuraminidasa, cialidasa, hemolicina, y un factor metabólico. ¿Qué es lo que hacen estas histotoxinas? Especialmente la histotoxina alfa es la que produce la gangrena gaseosa. Actúa rompiendo estructuras o membranas o aumentando la permeabilidad vascular. ¿Ya? Esa es la toxina alfa del Clostridium perfringens serotipo A. Es la principal toxina letal del Clostridium perfringens serotipo A, la que produce el daño destruyendo las plaquetas, los hematíes, los leucocitos, las células endoteliales de los músculos, produciendo necrosis del tejido y gran edema, como vemos acá. Entonces se llama gangrena gaseosa esta infección. Gangrena porque hay destrucción de los tejidos muertos por acción de la toxina alfa de la bacteria, ¿no? Gaseosa porque se observa gas, ¿ya? Gas. Y dice que esto tiene un olor a... ¿Qué gas es la que se produce? Gas como el dióxido de carbono, el nitrógeno, y además que dice que tiene un olor como a ratón, dicen, no sé cuál será ese. Bueno.
Otra toxina es la toxina beta del Clostridium perfringens serotipo C, ¿ya? Es el serotipo C, que produce una toxina beta. Esa toxina beta es la responsable de la enteritis necrotizante. No sé si se acuerdan, quiero que lo tengan bien claro. Vamos para atrás. Estas son los 5 serotipos de Clostridium perfringens. Hemos descrito el serotipo A, que produce la gangrena gaseosa a través de su toxina alfa. Ahora estamos describiendo el serotipo C de Clostridium perfringens, que produce la enteritis necrotizante. ¿A través de qué toxina? Beta. ¿Cuál? Beta. La toxina beta. Nos falta describir esta toxinfección alimentaria producida por el Clostridium perfringens serotipo A, pero es una enterotoxina. Es esta de acá. Esta. ¿Ya? Es una enterotoxina. La toxina alfa, la toxina beta y la enterotoxina, que es esta, que es la que produce la diarrea, alterando la movilidad intestinal, pero es una diarrea benigna, es una diarrea que dura poco tiempo, es autolimitada. Esta diarrea se la adquiere al comer carne de vaca, contaminada con Clostridium perfringens serotipo A, el cual produce su enterotoxina. En cambio, esta enteritis necrotizante se produce al comer carne, grandes cantidades de carne de cerdo, contaminada con Clostridium perfringens serotipo C, el cual produce esta su toxina beta. Esta es una enfermedad grave, ¿no? Vamos a describir primero la gangrena gaseosa. Entonces, ¿qué es la gangrena gaseosa? Es la necrosis del tejido. Entonces, ¿cuál es la fuente de infección? Son los esporos del Clostridium perfringens que están en el suelo, en la tierra. Como hemos dicho que es flora normal intestinal, el Clostridium perfringens, entonces los que defecan, animales y humanos que defecan al aire libre, contaminan la tierra con Clostridium perfringens, que al tener condiciones adversas, ustedes saben que esporula. Entonces, si una persona tiene una herida y se contamina con tierra que está contaminada con Clostridium perfringens, serotipo A, ingresa la bacteria por la puerta de entrada, que es una herida, contamina los tejidos, produce un bajo potencial de oxidorreducción, o sea, la bacteria produce su toxina alfa, genera el esporo y produce la lesión en tejidos vecinos. ¿Qué cosa? Necrosis, edema y gas, que es la gangrena gaseosa, ¿ya? A través de su toxina alfa. Y como ha producido necrosis del tejido, en ese tejido muerto no llega la circulación, no llega la sangre. Y no llega la sangre con oxígeno. Por lo tanto, se facilita en ese tejido muerto que proliferen la bacteria al ser anaerobia. ¿Ya? Entonces, no solamente es la toxina alfa la que produce la destrucción o la necrosis del tejido, está ayudado por otras enzimas que dijimos que son también factores de virulencia, que son exoenzimas, fosfolipasas, hemolicinas, colagenasas, proteasas, que atacan las moléculas constituyentes de los tejidos, como sobre todo el colágeno, ¿no? Provocando la putrefacción del tejido, o sea, la necrosis del tejido con producción de gas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando vemos que hay necrosis de un tejido? Ese tejido muerto no va a recuperar nunca más. Entonces, más bien ahí está proliferando la bacteria. Hay que sacar este tejido muerto, hay que realizar la amputación. Sacar el tejido muerto para que la sangre vuelva a llegar al tejido vivo y con oxígeno y destruyamos a la bacteria que está produciendo esta infección. ¿Me dejo entender, chicos?
Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces, ¿qué es lo que facilita que se produzca la gangrena gaseosa? Factores del huésped, como por ejemplo, tiene que haber una herida, una rotura de la barrera cutáneo-mucosa, ya sea por una cirugía, o sea, que se haya producido una cirugía y se utilizan instrumentos contaminados con tierra, o puede ser por un traumatismo, por alguna herida que yo me he hecho con un palo, con un clavo, con lo que sea, contaminado con tierra, con Clostridium. O que el paciente tenga una enfermedad que produzca inmunosupresión, como por ejemplo la diabetes. Por eso es que el pie diabético, ¿no? El pie diabético rápidamente se necrosa, porque los diabéticos generan un potencial de oxidorreducción bajo, con facilidad de que proliferen estas bacterias, ¿no? O pacientes con cáncer o con cualquier tratamiento que les produzca inmunosupresión, ¿no? Ahí tenemos fotos de la gangrena gaseosa. Empieza así y después termina con necrosis y formación de gas. La gangrena es de curso rápido, progresivo. ¿Cómo empieza? ¿No? Después de un periodo de incubación de 1 a 4 días que ingresó la bacteria por una herida, empieza bruscamente dolor en el lugar de la herida, ¿no? Y progresa en minutos u horas. Primero se observa una región así morada, que después cambia de color a bronce y después aparece ya un exudado marrón, cero sanguinolento con un olor dulzón, dice, ¿no? Se observa gas a la palpación, porque uno cuando lo toca es como suena como si tuviera gas. ¿Cómo se observa ese gas? En una placa radiográfica se observa el gas. También puede ser por una cirugía con elementos contaminados. Bueno, eso sería la gangrena, que es producida por el serotipo A, toxina alfa del serotipo A. Ahora vamos a ver los procesos intestinales, que son dos. La toxinfección alimentaria producida por el serotipo A, su enterotoxina, y la enteritis necrotizante producida por el serotipo C, la toxina beta. Y hemos dicho que la toxinfección alimentaria es al comer ¿qué? Carne de vaca. Carne de vaca. ¿Y la enteritis necrotizante? Carne de cerdo. Carne de cerdo, ¿no? Entonces vamos a ver las diferencias que hay entre estas dos infecciones intestinales producidas por Clostridium perfringens. Serotipo A, la intoxicación alimentaria, la responsable es una enterotoxina. Serotipo C, la enteritis necrotizante, y la responsable es la toxina beta. Ingestión de carne de vaca, ingestión de carne de cerdo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Cómo es la clínica de la intoxicación alimentaria? Solamente dolor abdominal y diarrea acuosa con náuseas que dura 12 a 18 horas y desaparece. Es un cuadro benigno que no se hace generalizado. En cambio, esta enteritis necrotizante produce dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, vómitos y shock. Entonces, como produce necrosis en el tejido intestinal, entonces el intestino es lleno de bacterias, de microbiota. Esa flora intestinal sale a lugares totalmente estériles como es el peritoneo, la cavidad abdominal, y puede producir perforación intestinal y peritonitis. Es grave, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico yo voy a ver en la tinción de Gram, bacilos Gram positivos, con los extremos abultados, algunos libros dicen como en palillo de tambor. Entonces, ante estas, ¿cómo hago el tratamiento? ¿Cómo hago el tratamiento? Si es gangrena gaseosa, ya saben ustedes que hay que sacar el tejido muerto para restablecer la circulación sanguínea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cirugía, extirpando ese tejido afectado, ¿no? Para destruir a la bacteria.
y luego vuelva a ver la circulación y no prolifere más la bacteria anaerobia. Dar antibiótico como la penicilina para destruir a la bacteria que está produciendo la toxina alfa. Seroterapia significa dar antisuero, que está en base a antitoxina para neutralizar la toxina que está circulando. Y hay que instilar oxígeno, o sea, al lugar de la herida hay que instilar oxígeno, porque al instilar oxígeno lo inhibe al Clostridium, lo destruye porque es anaerobio, no le gusta el oxígeno, ¿ya? Ese es el tratamiento de la gangrena gaseosa. ¿Cómo hacemos en el caso de las infecciones intestinales? Y hemos visto que en la toxinfección alimentaria producida por el serotipo A enterotoxina es benigna. Solamente reponer líquidos y electrolitos, o sea, tratamiento sintomático, es autolimitada. En cambio, en la enteritis necrotizante, como es la toxina beta que produce necrosis, hay que destruir a la toxina, neutralizar a la toxina a través de una antitoxina beta. Bueno, ya hemos visto Clostridium perfringens, el que produce la gangrena gaseosa, el que produce este cuadro piógeno y los enterotóxicos, ¿no? Hemos visto Clostridium perfringens. A ver, un minutito, yo quiero compartir este video para reforzar sus conocimientos. Es la enfermedad producida por la bacteria Clostridium perfringens. Gangrena significa muerte de un tejido o necrosis, en este caso por la presencia de este microorganismo. Y gaseosa hace referencia a la presencia de gases, debido a que el metabolismo normal de esta bacteria produce gases como dióxido de carbono o nitrógeno. La gangrena gaseosa se produce en heridas contaminadas con la bacteria. Estas pueden ser fracturas abiertas, aplastamientos o heridas de bala. Estas heridas en general son frecuentes en ambientes de guerra o en heridas de guerra. Por lo tanto, es frecuente que los casos de gangrena gaseosa aumenten en épocas de guerra. Las lesiones que se producen por gangrena gaseosa tienen un olor característico que muchos autores han descrito como olor a ratones, y este olor por sí solo ayuda al diagnóstico de esta enfermedad. La gangrena gaseosa es una enfermedad seria y se asocia a una mortalidad del 100% sin tratamiento. El día de hoy hablamos de Clostridium perfringens y gangrena gaseosa. Comencemos. La bacteria Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo, grande e inmóvil. Es un bacilo porque tiene forma alargada, como forma de bastón, y es gram positivo porque en la tinción de gram, como se ve en la imagen abajo a la izquierda, adquiere un color púrpura o violeta. Debido a que esta bacteria tiene los bordes rectos, muchos autores la describen como que tiene forma de furgón. Esta bacteria es un anaerobio relativamente aerotolerante, es decir, que el ambiente ideal para su desarrollo es un ambiente en el cual no hay oxígeno, pero puede existir en ambiente con ciertas concentraciones de oxígeno. Esta es una bacteria formadora de esporas, es decir, que cuando las condiciones de su ambiente no son ideal para su desarrollo, esta entra en una etapa de resistencia o etapa de esporas. Esta bacteria puede ser parte de la microbiota o flora de los seres humanos, es decir, que de manera normal se puede encontrar en el tubo digestivo y en la vagina. Una de las características más importantes de esta bacteria es que producen potentes exotoxinas, específicamente 11 histotoxinas y una enterotoxina. La enfermedad por Clostridium perfringens se produce generalmente después de heridas traumáticas. Heridas traumáticas contaminadas con Clostridium perfringens, ya sea con la bacteria directamente o con las esporas. Estas esporas pueden provenir del ambiente, porque se han aislado esporas en el suelo y el sedimento marino en todo el mundo, o de clostridios provenientes de la propia microbiota del paciente.
Entonces, una vez la bacteria Clostridium perfringens o sus esporas se encuentran en una herida que está contaminada, éstas se reproducen con cierta facilidad, debido a que el tejido necrótico presenta un potencial de oxidorreducción bajo, es decir, que tiene una concentración de oxígeno baja. Entonces, al entrar en su etapa vegetativa, en su etapa activa, esta bacteria produce hemolicinas, proteasas, colagenasas, hialuronidasas, adeneasas y neuraminidasas, que son diferentes enzimas que van a ser histotóxicas. Pero de todas estas histotoxinas existen dos que son las más importantes. Tenemos la toxina alfa y la toxina teta. La toxina alfa es una fosfolipasa que hidroliza la lecitina y la esfingomilina. Entonces, altera la membrana celular de eritrocitos, leucocitos, miocitos y otros tipos celulares. Y también tenemos la toxina teta, que es un potente hemolítico intravascular, lo que altera la permeabilidad capilar y también tiene acción tóxica sobre el músculo cardíaco. Entonces, el efecto combinado de la acción de todas estas toxinas, principalmente la alfa y la teta, junto con la producción de grandes cantidades de gases como dióxido de carbono y nitrógeno por parte de la bacteria, son todos los ingredientes entonces que caracterizan la gangrena gaseosa. El periodo de incubación es de 24 a 72 horas. Recuerden que el periodo de incubación hace referencia al tiempo que transcurre desde que sucede la infección inicial hasta que aparecen los primeros signos y síntomas. El primer síntoma que aparece es dolor intenso en el área de la lesión sin signos físicos, es decir, un dolor intenso pero no hay una evidencia en la piel que demuestre que hay una infección, lo que habla realmente de una infección de los planos profundos. Entonces, cuando la infección atraviesa la piel, aparece eritema, seguido de una lesión con una coloración parduzca o violeta. Aquí podemos ver en esta imagen el color rojizo, característico del eritema, y las lesiones un poco más avanzadas que presentan ese color pardo o violeta. Luego entonces aparece el edema, que es muy doloroso a la palpación, y la necrosis muscular o mionecrosis, que es una de las características principales de la gangrena gaseosa. También es frecuente ver crepitaciones, que es básicamente el crujido a la palpación que hacen los tejidos por la presencia de gas en los mismos. Y según avanza la afección, pueden aparecer ampollas hemorrágicas o bulas hemorrágicas con exudado serosanguinolento y un olor característico que muchos autores han descrito como un olor a ratones. Aquí podemos ver en esta imagen una ampolla o bula hemorrágica. Este es un cuadro de evolución rápida y todos estos síntomas pueden aparecer en cuestión de horas. Aquí tenemos otras imágenes donde también podemos ver las ampollas hemorrágicas. Ambos pacientes padecen de gangrena gaseosa. También la presencia de gas en las lesiones se puede visualizar a través de técnicas de imagen. Por ejemplo, aquí tenemos esta radiografía del miembro inferior donde podemos ver esas zonas radiolúcidas que hablan de la presencia de gas en un paciente que tiene gangrena gaseosa. Aquí también tenemos una imagen de una tomografía computarizada y podemos ver esos espacios negros hipodensos que hablan también de atrapamiento de gas en el miembro superior en este caso. A medida que avanza el cuadro clínico, pueden aparecer afectaciones sistémicas asociadas a las toxinas que produce la bacteria Clostridium perfringens. Puede aparecer hipotensión debido a que la alfa-toxina suprime de manera directa la contractilidad del músculo cardíaco. También es frecuente la aparición de taquicardia. La absorción sistémica de las toxinas entonces produce shock en los pacientes. Es frecuente la afectación hematológica sistémica. En las etapas iniciales puede haber anemia hemolítica rápida secundaria a alfa-toxina. Y en algunos casos, en etapas avanzadas, puede haber coagulación intravascular diseminada. También, debido a la afectación sistémica, puede haber insuficiencia renal y acidosis metabólica. Debido a la afectación sistémica que producen las toxinas
de Clostridium perfringens, la mortalidad por gangrena gaseosa es del 100% sin tratamiento. Y con tratamiento, la mortalidad es mayor o igual al 40%. Por eso, la detección temprana y el tratamiento adecuado son fundamental para la sobrevida del individuo con gangrena gaseosa. Dejando a un lado la gangrena gaseosa, que es la afección principal que produce la bacteria Clostridium perfringens, también existen otras infecciones por esta bacteria que vale la pena mencionar. Primero tenemos la celulitis crepitante, un cuadro que se caracteriza por una afectación superficial donde se afectan principalmente las fascias y las aponeurosis, no hay necrosis y es crepitante porque las crepitaciones son más frecuentes incluso que en la gangrena gaseosa. También tenemos la miositis por clostridios. Esta es una inflamación, una infección del músculo en el cual no hay necrosis, no existe mionecrosis, sino una infección supurada, lo que quiere decir que hay presencia de pus en el músculo. Este es frecuente en personas que consumen drogas de abuso por vía parenteral de manera inyectada y puede ser la antesala a que aparezca la gangrena gaseosa. También pueden haber infecciones de las vías biliares e infecciones del aparato genital femenino. Esto se asocia principalmente a mujeres que han practicado un aborto clandestino y debido a la presencia de la bacteria en muchas ocasiones como parte de la microbiota de la vagina, esto puede predisponer a que aparezcan infecciones por Clostridium en el aparato genital femenino. Y finalmente, intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens. La intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens tiene una diferencia muy importante en comparación con las otras infecciones que vimos anteriormente y la gangrena gaseosa. Y es que se asocia a cepas que producen enterotoxina, mientras que las otras afecciones se asocian a cepas que producen las histotoxinas. Esta infección tiene un periodo de incubación de 6 a 24 horas y el cuadro se presenta después de la ingestión de alimentos contaminados, mal cocinados y que han tenido un periodo de almacenamiento, que han sido almacenados. El cuadro clínico incluye diarrea acuosa, dolor abdominal tipo cólico, vómitos y fiebre. Los casos de esta enfermedad se resuelven de forma espontánea en un periodo que va de 24 a 48 horas. Ahora hablemos del diagnóstico. Para lograr el diagnóstico de gangrena gaseosa, tenemos que tomar en cuenta todos los factores, como por ejemplo las manifestaciones clínicas características de esta infección. También que en la radiografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética se puede determinar la presencia de gas y la extensión de la necrosis. También se debe hacer cultivo del exudado para identificar tanto microorganismos anaerobios como microorganismos aerobios, debido a que, a pesar de que se sospeche de que un microorganismo anaerobio como Clostridium perfringens es la causa de esta infección, existen otras bacterias como Streptococcus, Staphylococcus aureus, que pueden provocar afecciones similares a la que produce la bacteria Clostridium perfringens, y en ocasiones la presencia de clostridios no es significativa porque hay clostridios que no son patógenos. Por lo tanto, la presencia de clostridios es significativa si la tinción de Gram muestra muchas bacterias, se observan pocos neutrófilos, que es una característica muy importante, y se ven lobulillos de grasa libre con la tinción de Sudán. También en placas de agar de sangre, Clostridium perfringens es el diagnóstico de Clostridium perfringens. ¿Ha quedado más claro, chicos? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, hemos visto al Clostridium perfringens. Ahora vamos a ver a los neurotóxicos, que son el Clostridium tetani y el Clostridium botulinum. Es decir, que producen afecciones al sistema nervioso.
El Clostridium tetani, que es el que produce el tétanos, que ustedes han debido escuchar hablar, y el Clostridium botulinum, que de repente no han escuchado hablar, que produce el botulismo. Ambos afectan al sistema nervioso central. Primero vamos a hablar del tétanos, producido por el Clostridium tetani. Igual que el Clostridium perfringens, esta es una bacteria, es un bacilo gram positivo que esporula, es decir, produce esporos, ¿no? Esos esporos se encuentran en la tierra, en el suelo. ¿Por qué? Porque al defecar las personas pueden dejar Clostridium en el suelo, en la tierra, o los animales. Entonces, si uno se hace una herida, sobre todo es en el pie, y con algo contaminado con esa tierra, ese esporo del Clostridium tetani puede ingresar, ir por el sistema nervioso y producir contracción muscular, que es el tétanos. Espasmo muscular también se llama al tétanos, ¿ya? Entonces, este Clostridium tetani, como vemos, es un bacilo gram positivo, anaerobio, igual que el perfringens, y su morfología es como palillo de tambor, dicen, porque tiene un endosporo en la punta, en las puntas. Se encuentra su hábitat es la tierra, porque se encuentra en el intestino del hombre y de los animales que defecan en la tierra. ¿Gracias a qué se debe su acción? A que presenta una toxina. Y esa toxina produce varias toxinas. La toxina no espasmogénica, la tetanolicina y la tetanospasmina. ¿Cuál de estas es la que produce el tétanos? Esta de acá. La tetanospasmina. Esta es la neurotoxina que afecta al sistema nervioso produciendo el tétanos. ¿Ya? Las otras dos no producen tétanos. ¿Cómo es que se produce el tétanos? Es decir, ¿cómo es la patogenia de la infección? Bueno, hemos dicho que el esporo está en la tierra contaminada con heces de pacientes que han defecado o animales que han defecado, ¿no? Ese esporo ingresa a través de una herida. Yo me pincho con un clavo o con algún instrumento cortopunzante, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ingresa por ahí, se contamina con tierra ese esporo. El esporo ya dentro de mi organismo tiene las condiciones favorables para vivir, germina, se convierte en forma vegetativa, la cual empieza a producir su toxina. Aquí se llama toxina tetanospasmina. ¿Ya? ¿Les queda claro, chicos? Toxina tetanospasmina. Esa toxina es la que produce el tétanos, porque esa toxina es la que va por vía neural a través de los axones o por vía humoral a través de la sangre o la linfa, y su objetivo es llegar al sistema nervioso central. ¿Qué va a producir en el sistema nervioso central? Contracción muscular, ¿ya? O sea, ese sistema nervioso central da orden al músculo para que se contraiga, se vuelve duro, contracción o espasmo muscular. Entonces, después de un periodo de incubación de 6 a 15 días, se puede presentar el tétanos localizado o el tétanos generalizado. ¿Qué es el tétanos localizado? Este es el más raro, este es el más habitual, ¿ya? El tétanos localizado se localiza solamente en la puerta de entrada, es decir, en el lugar de la herida. Empiezan a presentarse rigidez de los músculos cercanos a la infección. Generalmente un ejemplo de tétanos localizado es a nivel de la cara, aparece parálisis facial y se extiende hacia el cuello y va a producir disfagia, o sea, dificultad para tragar. Pero esto es más raro. Lo más común cuando ustedes escuchen hablar de tétanos es el tétanos generalizado, donde empieza a contraerse los músculos, se contraen en forma descendente, empezando por la cara, ¿ya? ¿Cuáles son los que más se contraen? Los músculos maceteros y los risorios Santorini. Entonces, por acción que la toxina ha llegado al sistema nervioso y esa da una orden,
a los músculos a que se contraigan, ¿ya? Entonces, empieza el paciente a contraerse y quedó con la boca abierta. A eso se llama, como si estuviera asemejando que todo el tiempo se ríe. Se llama risa sardónica. Y empieza a bajar, ¿no? En forma descendente. Por eso se dice, aparece en forma descendente empezando por la cara. Esa contracción que aparece en los músculos de la cara se llama trismus. Después el cuello produce disfagia, rigidez del cuello, luego pasa a la espalda, aparece la risa sardónica. El paciente después empieza a convulsionar, ¿ya? Empieza a convulsionar tanto que puede fracturarse, ¿no? Adquiere una posición de opistótono, se llama esta, donde se apoya por los talones y por la nuca, ¿no? Entonces, esta es la posición opistótonos, que generalmente se produce por algún estímulo como un ruido. Por eso un paciente con tétanos tiene que estar en una sala de terapia tranquilo donde no haya ruidos, porque cualquier ruido hace que el paciente convulsione y convulsiona tan fuerte que se puede fracturar. Bueno, y ustedes saben que los órganos vitales de nuestro organismo, como el corazón, el pulmón, entonces no son estáticos, ¿no es cierto? Se contraen y se dilatan, se contraen y se dilatan, ¿no es cierto, chicos? Sístole, diástole, ¿no? O, ¿qué se llama en el aparato respiratorio? A la metida de aire. Inhalación y exhalación. Inspiración, ¿no es? Inspiración. Inspiración. Cuando uno saca el aire. Expiración. Expiración. Inspiración y expiración. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tétanos? Se quedan los músculos quietos, se quedan contraídos, ya no hay esa inspiración y expiración. Inspiración, entra en un paro respiratorio el paciente. Y ya no hay tampoco sístole, diástole, ¿no? Entra en un paro cardíaco. Entonces, por eso es que es grave el tétanos, ¿ya? Eso es el tétanos. Queda primero la contracción de los músculos de la cara y el paciente queda como si estuviera riendo con risa sardónica y después empieza a descender y se vuelve generalizado, ¿ya? También existe el tétanos neonatal en el recién nacido. Eso es porque se ha cortado el ombligo, que es el cordón umbilical, se ha cortado con un instrumento contaminado con esporos de Clostridium tetani. Y entonces ingresa el tétanos y puede llegar a afectar al sistema nervioso y el niño va a presentar también convulsiones y contracciones musculares, ¿ya? Es por eso que toda mujer embarazada siempre se debe vacunar contra el tétanos, ¿no? Para evitar el tétanos neonatal. Vacunación a las embarazadas, administración de inmunoglobulinas a los recién nacidos. Si yo sé que un niño no ha sido vacunada a su madre cuando estaba embarazada, entonces hay que administrar antitoxina a los recién nacidos. Una atención obstétrica correcta con todos los instrumentos que no estén contaminados. Y evitar la contaminación del ombligo. Ustedes saben que se corta el ombligo y que queda colgando durante una semana. Entonces, durante esa semana hay que evitar que ese ombligo se contamine, que ese cordón se contamine. Entonces hay que desinfectarlo con alto alcohol y airearlo para si es que hubiera las esporas de Clostridium, destruirlas. ¿Ya? Esas son tétanos neonatal, contracción. Fíjense cómo queda el niño contraído los músculos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del tétanos? Lo primero, ese paciente va a llegar a una sala de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantenerle permeables las vías, que no se muera por paro respiratorio. Entonces, hay que darle cuidados respiratorios, con intubarlo, ¿no?
control de espasmos reflejos de las convulsiones, un tranquilizante para que no convulsione, ¿no? Neutralizar la toxina que está circulando, la neurotoxina, a través de antitoxinas tetánicas. Y eliminación de la fuente de la toxina. ¿Cuál es la fuente de la toxina, chicos? Los esporos. No. ¿Quién produce la toxina, Juan? ¿La bacteria? La misma La bacteria. bacteria, pues. Los esporos están en el suelo. Los esporos, una vez que ya están adentro, ya no son esporos, se convierten en forma vegetativa. Y esa forma vegetativa, que es la bacteria, empieza a producir la toxina. Entonces, hay que eliminar la fuente de la toxina. ¿Cuál es la fuente de la toxina? Ya lo he dicho. La bacteria. ¿Y con qué eliminamos a la bacteria? Con antibiótico. Con antibiótico. Entonces hay que dar un antibiótico como la penicilina para destruir a la bacteria que no siga produciendo ya su toxina. Y eliminar, igual que en la gangrena, el tejido muerto, porque es una bacteria anaerobia. Y al eliminar el tejido muerto necrosado, se restablece la circulación llevando oxígeno. Entonces, aquí está un resumen de lo que ya dijimos, la epidemiología de la infección. Clostridium tetani, la fuente de infección son los esporos que se encuentran en la tierra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se encuentra en la tierra? Porque se defeca los animales y el hombre en la tierra y contaminan la tierra con esporos. Entonces viene este señor, se hace una herida en el pie con tierra, ingresa, ¿no? Y va a través del sistema nervioso, va a ir a producir contracción muscular. Por eso, ¿quiénes son los que más se afectan con esta infección? Los que están propensos a tener un factor de riesgo, que es una herida. Los agricultores, los ganaderos, los de los mataderos, los barredores, ¿no? Generalmente es más de clima cálido y húmedo. ¿Y cómo yo puedo prevenir el tétanos? Eso es profilaxis. Si yo me echo una herida, tengo que limpiar la herida, eliminar el tejido muerto para restablecer la circulación sanguínea. Quimioprofilaxis, dar antibiótico asociado a la vacuna, ¿no? Ahora, yo tengo que poner la vacuna pentavalente en el recién nacido. Ustedes saben que la pentavalente previene difteria, tétanos, coqueluche, meningitis por hemófilus y hepatitis B. Entonces, dentro del programa ampliado de inmunizaciones, dentro del PAI está la vacuna pentavalente para los recién nacidos. Si es más grande, hay que poner la DT, que es la difteria y tétanos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de difteria? Sí, doctora. Bueno, Sí, pero si yo me hago una herida, chicos, no solamente tengo que poner la vacuna, sino también el antisuero. Bueno, y aquí hay dos tipos de inmunización, pasiva y activa. ¿Qué es activa, chicos? ¿Cuándo una persona es activa y cuándo es pasiva? Para que ustedes entiendan. Ustedes, cuando yo les pregunto, ¿están activos? Participan. Cuando participan en la clase, ¿están activos en la clase? sí, doctora. ¿Qué Claro. quiere decir? Que ustedes están trabajando y están entendiendo y están participando en la clase, están en forma activa. Pero aquellos que encienden su celular y se duermen, esos están en forma pasiva, no aprenden nada, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, para neutralizar, hay la forma activa y la forma pasiva. La forma activa es cuando a mí me están poniendo un antígeno, es las vacunas. Cualquier vacuna, esto lo estoy hablando en forma general, no solamente por tétanos. Si a mí me ponen la vacuna para COVID, me están poniendo el virus atenuado, si es la vacuna china, la Sinopharm, o me están poniendo un poquito de ARN del virus, si es la vacuna Pfizer o Moderna.
O me están poniendo un poco del virus a través de un ADN, de un vector viral, que es la vacuna AstraZeneca y Johnson, ¿no? Cada una tiene su forma. Pero la mayoría de las vacunas me inyectan un antígeno. Generalmente son virus atenuados o muertos que me están inyectando. ¿Para qué? Para que mi sistema inmunológico trabaje, reconozca que es un elemento extraño que está ingresando y yo produzca anticuerpos. Eso es la vacuna activa. O sea, la inmunización activa, colocar vacunas. ¿Me entienden, no? Mi sistema inmunológico está trabajando y produce anticuerpos en respuesta. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. En cambio, ¿qué es la inmunización pasiva? Donde ya me dan hecho. Me inyectan una inmunoglobulina, ya me dan el anticuerpo, me están colocando, de otros seres. Lo compro en la farmacia, una inmunoglobulina antitetánica. Esto es más rápido, depende de la urgencia. Entonces, aquí ya está preformado el anticuerpo, la antitoxina. Entonces, si yo quiero que se actúe rápido, tengo que colocar un antisuero, porque ya está preparada ahí la inmunoglobulina que va a ir a neutralizar la toxina. ¿Ya? En cambio, aquí, como es rápido, se tiene que combinar las dos. Una pasiva, que es donde ya me ponen anticuerpo que va a ir a neutralizar la toxina, y una activa, donde me están poniendo la vacuna, donde mi organismo va a tardar todavía un poquito en producir los anticuerpos. ¿Está claro, chicos? Disculpe, ¿lo puede repetir, doctora? ¿Qué no ha entendido? ¿Cómo se mezcla eso? No he dicho que se mezcla nada. No he dicho nada, no he hablado de mezclar. Simplemente se combina el tratamiento. Se combina el tratamiento. Se pone una vacuna que, como todas las vacunas, son virus inactivos o atenuados o parte de virus inactivos o atenuados que me inyectan y van a ir a producir, y mi organismo, mi sistema inmunológico, va a reconocer que está ingresando un elemento extraño y yo empiezo a producir anticuerpos. ¿Se entiende eso? Ya, muchísimas gracias, doctora. No, es que no he terminado. En cambio, una inmunización pasiva es cuando ya me ponen, yo me compro de la farmacia anticuerpos, se llama antisuero. Pero es, por ejemplo, yo le inyecté previamente a un caballo, le inyecté antígenos, o que le inyecté virus de tétanos atenuados. El caballo ha producido anticuerpos. Voy, le saco al caballo sangre y ya tiene anticuerpos. Lo preparo y coloco al humano que está necesitando urgentemente. Ya no espero a que mi organismo produzca anticuerpos. Ya le he puesto formados. ¿Me entiende? Sí, doctora. Aquí no ha trabajado en la pasiva mi organismo, mi sistema inmunológico no ha trabajado. Ya me lo han dado hecho. Aquí trabaja. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctora, se entiende. Bueno, eso es la diferencia entre inmunización activa y pasiva. Esto vamos a volver a hablar de esto en la rabia. En la rabia también se dan las dos cosas. La vacuna para la rabia y el antisuero. ¿Por qué? Porque es urgente. A veces el paciente no puede esperar a formar anticuerpos. No, ¿por qué? ¿Por qué cuando nos vacunan para el COVID nos dicen después de 10 días recién usted va a formar anticuerpos? Pero en esos 10 días usted se puede infectar, no está protegido todavía. En cambio, aquí en estas infecciones del sistema nervioso es urgente. ¿Por qué? Porque se va rapidito hasta el sistema nervioso y el paciente se puede morir. Por eso se pone algo ya preparado, ya preformado por otros seres, ya sean humanos o animales que ha preparado la industria farmacéutica. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora.
doctora. ¿O no Sí, doctora. entienden? ¿Se entiende? Chicos, ¿entienden o no? Sí, doctora. Sí, doctora, se Se entendió. entiende. Bien. Ya. Entonces hemos visto al tétanos. Ahora vamos a ver a este otro que es el Clostridium botulinum que produce el botulismo. Igual afecta al sistema nervioso, por eso es neurotóxico. Pero al revés, si el Clostridium tetani producía espasmo, ¿qué era espasmo? Contracción. Contracción. O sea, los músculos se ponen así, duros, y ya no se dilatan. El botulismo es una toxina que produce el Clostridium botulinum, que produce el efecto contrario, más bien, flacidez. Se quedan así flácidos. ¿Saben el concepto de lo que es flácido? Chicos, ¿saben lo que es flácido o no? Sí, doctora. Como un Relajado. tetrapléjico. Sí, doctora. Relajados, eso. El que no sepa el concepto de la vida diaria, pues tiene que buscar un diccionario. Ya no sé cómo explicarles. ¿Ya? Entonces, se produce debilidad muscular o parálisis flácida. Es lo contrario al tétanos. El paciente empieza a relajar sus músculos, ¿no? Y en forma descendente, empezando por la cara y terminando en las extremidades. Y generalmente, ¿por qué se produce esta enfermedad? Esta bacteria ingresa por dos vías. Puede ser igual que el tétanos. En el caso del tétanos, chicos, la única puerta de entrada es una herida, o sea, la vía cutánea. Ustedes nunca piensen que va a dar tétanos por respirar, por comer alimentos o por una relación sexual. El tétanos es solamente a través de una herida. ¿Les queda claro, clarísimo eso? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. En el caso del botulismo, son dos vías. La más común es por la vía oral, al comer conservas caseras o enlatados que han sido preparados con tierra y que han tenido esporos de Clostridium botulinum. Entonces estoy comiendo ahí, estoy metiendo ahí bacterias. Esa bacteria va a producir la toxina botulínica y yo me la voy a comer. Porque al cerrar estas conservas estoy creando un ambiente anaerobio facilito para que la bacteria prolifere. Esa es la más común, por conservas caseras, pero también hay otra vía a través de una herida. ¿Ya? Aquí está. Alimentos contaminados ingresan al estómago y producen su toxina. Esa toxina botulínica se llama, va por la sangre, la linfa, llega a las terminaciones nerviosas, donde inhibe la liberación de la acetilcolina. Y esa inhibición produce parálisis flácida del músculo, ¿ya? Por vía oral, pero también puede ingresar por una herida contaminada, igualito que el tétanos. Ingresa, va a través de los nervios y como hay condiciones anaerobias, la bacteria crece, se multiplica y produce la toxina botulínica, que es una neurotoxina, ¿ya? Entonces, la acción patógena va a empezar cuando el individuo consume la bacteria o su toxina con el alimento o ingresa la bacteria a través de una herida, ¿ya? Entonces, esas toxinas ingresan al organismo y se libera una proteasa que activa a la toxina, ¿no? Y la toxina lleva a través de la circulación sanguínea a las terminaciones neuromusculares, donde bloquean la liberación de acetilcolina, ya lo dije. Y eso impide que los músculos se contraigan, entonces más bien quedan flácidos. Se paralizan, pero flácidos. Lo contrario del tétanos, ¿no? Entonces, están relajados los músculos. ¿Y ustedes piensan que el corazón se relaja en una persona viva? ¿Que los pulmones tienen que estar relajados? No, tienen que contraerse y dilatarse, contraerse y dilatarse.
Entonces, el paciente también muere por paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que puede producir? Uno, cuando ingresa por los alimentos, es una intoxicación alimentaria, que después de 18 a 36 horas de haber comido la conserva contaminada, empieza a manifestarse la parálisis muscular por la inhibición de la acetilcolina, ¿no? Es simétrica descendente, de arriba hacia abajo. Entonces, empieza por la vista. El paciente dice, doctor, estoy viendo doble, diplopía, visión borrosa. Va bajando y hay disfagia, no puedo tragar. Las mucosas están secas, dolorosas, y empieza a bajar. Mis extremidades débiles, no puedo caminar y no puedo respirar. Los músculos respiratorios están relajados. Y viene la muerte del paciente por falla respiratoria, por neumonía o arritmia cardíaca. Lo mismo sucede cuando ingresa por una herida. Esos esporos del suelo ingresan al organismo humano a través de una herida, cortadura, y se va a producir todo esto cuando llega al sistema nervioso. Y al final termina en una parálisis flácida simétrica descendente. Eso es en el adulto. Pero también los bebés pueden tener botulismo, ¿no? Eso es cuando la toxina se produce en el lugar, ¿no? Los lactantes de 3 a 20 semanas. Igual lo mismo, empieza a relajarse el músculo. Entonces el niño ya no va a poder succionar la leche de la mama de su madre. ¿Por qué? Porque necesita que los músculos de la cara entonces contraigan, ¿no? Entonces aquí quedan flácidos. Entra en llanto, aparece la debilidad muscular y muere súbitamente por un paro respiratorio. Se dice que la miel cuando se les da miel a los niños, que puede estar contaminada con tierra, tienen esporos de Clostridium botulinum, se dice, ¿no? Entonces, este bebé ingresa las esporas botulínicas, que es la toxina botulínica, las esporas. Entonces, esas esporas se convierten en forma vegetativa que va a producir, ¿no? Aquí está. En condiciones adecuadas de pH, temperatura, humedad, esas esporas germinan en el intestino del bebé, se convierten en células vegetativas que va produciendo su toxina, que es la toxina botulínica, y va a producir la inhibición de la acetilcolina y va a producir la parálisis flácida. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo hacemos el tratamiento del botulismo? Entonces el paciente va a llegar a la emergencia y va a decir, estoy viendo borroso, no puedo tragar, entonces ya hay que... ¿Y qué comió? Esa es la pregunta en la anamnesis, ¿no? La epidemiología. ¿Qué comió? ¿No? Entonces hay que provocar el vómito, si ha sido reciente, y hacer un lavado de estómago. Pero si ha pasado más tiempo, hay que administrar enemas y purgantes, porque ya la toxina está en el intestino. Hay que dar una antitoxina equina, porque la antitoxina viene de los caballos. Ya saben ustedes qué es antitoxina, ¿no? ¿Sí? Anticuerpos preformados, ¿no? Y eliminar, en el caso de que haya sido por una herida, ya saben, igual que el tétanos, hay que sacar el tejido muerto y colocar penicilina. Y estos pacientes generalmente ingresan a la terapia y vigilar su función cardíaca y respiratoria para que no se mueran. Bueno, eso sería, chicos, Clostridium. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, ¿me puede aceptar? Disculpe, desde mi celular se me va a apagar la laptop en unos segundos, por favor. ¿Qué es lo que quiere, niño? Que me acepte desde mi celular. Es que ahorita pero si no es cerrado nunca la sala está abierta. Usted puede ingresar nomás. ¿Ya? No, me olvidé cerrar la sala. Me olvidé. Bueno, chicos, creo que vamos a dejarlo nomás ahí. La próxima semana avanzamos a anaerobios. Estoy cansada. Desde las 7 de la mañana he ido a pasar clases y ahorita almuerzo y me voy con los otros 2 grupos más. ¿Ya? Está bien, doctora. Está bien, Ya, voy a llamar lista nomás, ¿ya?
¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo ya no quiero preguntarles, porque yo tengo miedo que me hagan lo mismo que han hecho a la profesora de inglés. Doctora, entonces el parcial sería para el 14, Sí, ya martes. día martes 14 de junio, en su horario de clase. ¿Ya? Ya, doctora. Está bien, doctora. Bueno, yo ya no quiero preguntarles, chicos, porque tengo miedo que alguno se enoje de lo que le pregunte y después me vaya a denunciar. ¿Ya? Son ustedes terribles. Ámbar Sonia. Presente, está? doctora. Contesten, pues, Doctora. chicos, me voy a pasar. Yo no sé cómo me escucha. Ámbar Sonia, ¿cómo me escucha si no tiene oyente? Ansieta Mildred. Arteaga Alejandra. Ascarruns. Presente. Valderrama. Presente, doctora. Burgos Ninet. Presente, doctora. Chaya Deymar. Presente. Chambi. Dayana. Presente, doctora. Chávez. Mariel. Presente, doctora. Ondori Mamani. Presente, doctora. Estrada Carvajal. Presente, doctora. Flores Valderrama. Presente, doctora. Flores Ortega. Presente, doctora. González María. Presente, doctora. Guzmán Eduardo. Presente, doctora. Jiménez Andrés. Presente, doctora. Juaniquina Macías. Presente, doctora. Guzmán Sisi. Presente, doctora. Landívar Anaí. Presente, doctora. Ledesma Rolando. Presente, doctora. López Roviño. Presente, doctora. Loza Milet. Presente, doctora. Maldonado Fabio. Presente, doctora. Mamani Johnny. Presente, doctora. Melgar Sergio. Presente. Montero Josué. Presente. Ordóñez Luis. Presente. Ortiz Valeria. Presente. Pérez Camila. Presente, doctora. Pinaya Michelle. Pinker. Presente, doctora. Porce Lisset. Presente, doctora. Quispe Allison. Presente, doctora. Rioja. Solís Juliana. Presente, doctora. Solís Magalí. Presente, doctora. Solís Mari. Presente, doctora Solís Mari. Zuca Gisela. No asiste. Tito Rosalía. Presente, doctora. Torres. Presente, Georgina. doctora. Presente. Pupo Elía. Turco no ingresa tampoco. Vaca Jaez. Presente, doctora. Valverde Melisa. Presente, doctora. Gómez Kenneth. Presente, doctora. Ya, los del grupo D1 pueden salirse, ya saben cuándo es su examen, primer parcial. Aguilar Nicole. Presente, doctora. Aguilar Rodríguez. Aguilera Jacob. No asiste. Alanoca Tatiana. Alpire. Presente, doctora. Amutari Dayana. Presente, doctora. Arias. Arroyo. Avendaño. Presente, doctora. Ayala Fabiola. Presente, doctora. Becerra. Presente, doctora. Bejarano Milton. Cayuara. Presente, doctora. Canaviri María. Presente, doctora. Canasta.